Hola, ¿qué tal? Es un gusto que nos acompañe a través de Tele Yucatán. A continuación, nuestro corte informativo. Médicos yucatecos se capacitarán en atención de parto en agua con la especialista Bárbara Harper, fundadora del WaterBear Internacional, enfermera, dula y educadora perinatal de origen estadounidense, que impartió talleres en más de 50 países y ha colaborado en investigaciones en el tema. Contaremos con la presencia de ella a principios de agosto y vendrá a capacitar a diferentes ginecólogos que ya se encuentran laborando en diferentes hospitales de la ciudad. Se refirió a los beneficios de la técnica que se realiza desde hace una década en la ciudad. El principal beneficio para la paciente es un mejor manejo de todo el proceso del dolor, ¿sí? Mejora lo que viene siendo la ansiedad que da durante el trabajo de parto, el permitir estar en contacto directo con su familiar, el poder permanecer en el control de lo que su cuerpo va necesitando y estar apoyada por todo el personal que la atiende. Disminuye la incidencia de desgarros, que mejora lo que viene siendo la transición neonatal, o sea, de esta etapa de vida intrauterina. El parto en agua no está indicado para todas las mujeres, sino para quienes tienen embarazo de bajo riesgo. Está reservado específicamente para pacientes que hayan llevado un control prenatal adecuado, que cuenten con todas las condiciones adecuadas para un parto de bajo riesgo. La alternativa de nacimiento, que es considerada un parto suave, cada vez tiene más aceptación en la entidad. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Tele Yucatán te informa. Esto es lo más relevante que ha sucedido en nuestro estado en las últimas horas. Nos vemos en el próximo corte informativo.